Sorpresas, emoción, entusiasmo, alegría. Muy buenas noches. Son muchos los sentimientos que los fieles de todo el mundo han sentido en los últimos meses y desde aquí, desde Haciendo Iglesia, hemos transmitido y hecho llegar a sus casas un trabajo de más de 9 meses con el que el equipo de Haciendo Iglesia ha disfrutado y aprendido, un tiempo en el que les hemos intentado acercar la actualidad de la diócesis de Cartagena cada semana. Hoy cerramos la tercera temporada de nuestro programa. Nos tomamos un tiempo para descansar y recargar pilas, pero antes, bienvenidos a un Haciendo Iglesia en el que recordaremos muchos de esos momentos, volveremos a vivirlos y a disfrutar juntos de todas las historias de las que ustedes mismos nos han hecho partícipes. Hoy, en Haciendo Iglesia, echaremos la vista atrás para recordar los acontecimientos más importantes de la Iglesia Universal en los últimos meses. Cómo anunció el ya Papa emérito su renuncia y cómo se eligió al actual pontífice, el Papa Francisco. Recordaremos los principales objetivos del Año de la Fe que desde el pasado mes de octubre guía la actividad de la Iglesia Católica en todo el mundo. Nos hemos colado en colegios, el Seminario Mayor y conventos de clausura con un grupo de niños. Comenzamos Haciendo Iglesia en el mes de septiembre. En este momento nada hacía presagiar una de las noticias que meses más tarde cambiaría el rumbo de la historia de la Iglesia Universal. Fue el día 11 de febrero cuando Benedicto XVI anunció al mundo que se iba. Suponía un acontecimiento único en la historia contemporánea. Benedicto XVI, con 85 años, abandonaba la silla de Pedro para retirarse a un mundo de oración y silencio en el interior de un monasterio. De esta manera, el Papa emérito sorprendía al mundo entero. Se va por falta de fuerzas para continuar al frente de su ministerio petrino. Su santidad el Papa dice adiós así a casi 8 años de pontificado. Era mediodía del pasado lunes. Benedicto XVI se reunía con cardenales para anunciar la canonización de 800 mártires de Otranto, junto con 2 religiosas, cuando sorprendía a la representación cardenalicia presente en el Vaticano. Plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore Sancti Petri, vi permanens cardinalium, die 11 aprilis bis millesimo quinto commissum, renunciare. Su avanzada edad le impide seguir con fuerza como obispo de Roma. Ha sido una decisión meditada, pero de la que nadie tenía ni la más mínima sospecha. Así lo afirmaba el portavoz del Vaticano tan solo una hora después del anuncio del Santo Padre. El padre Federico Lombardi explicaba así la renuncia del pontífice. Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio. En el caso de que el romano pontífice renuncie a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea hecha libremente y que esté debidamente manifestada. No se necesita, sin embargo, que algunos la acepten. Lo que dice el canon simplemente habla de libertad del Papa para esta renuncia y manifestación de vida. Libertà del Papa nel fare questa rinuncia e di manifestazione debita. La renuncia del Santo Padre ha cogido por sorpresa a todos los ámbitos de la Iglesia Universal. En España, desde la Conferencia Episcopal Española, expresaban su gratitud hacia su santidad, un pontífice que deja un gran legado documental. Esos grandes documentos de su magisterio han enriquecido de forma intelectualmente muy valiosa, espiritualmente muy fina y pastoralmente muy clarividente el magisterio pontificio del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Y luego la forma tan transparente, tan cristalina de ofrecer las grandes verdades de la fe y la gran visión cristiana del hombre y del mundo. El arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela, manifestaba así su tristeza por la noticia. Estamos afectados y como huérfanos por esta decisión que nos llena de pena, pues nos sentíamos seguros e iluminados por su riquísimo magisterio y por su cercanía paternal. Al mismo tiempo, acogemos la voluntad del Santo Padre con reverencia filial. Conmoción en todos los ámbitos de la Iglesia Católica ante el adiós de un Papa que en tan solo 2 semanas volverá a ser el cardenal Joseph Ratzinger. Con su retirada, Benedicto XVI ponía fin
a casi 8 años de pontificado. Era entonces el momento de hacer balance, de recordar cada una de sus palabras, de escuchar de nuevo cada uno de los mensajes que en este tiempo había lanzado al mundo. Fieles de todo el mundo recordaban su legado, sus enseñanzas y su labor en favor de la Iglesia. Este fue el recordatorio que desde este programa se hizo de su etapa como vicario de Cristo. Il Signore mi chiama a salire sul monte, a dedicarmi ancora di più alla preghiera e alla meditazione. Ma questo non significa abbandonare la Chiesa. Seguirá el camino que comenzó a andar cuando con tan solo 12 años entra en el seminario. Desde entonces han pasado más de 7 décadas, toda una vida dedicada a explicar y hacer cercano el Evangelio, primero como sacerdote y arzobispo de Múnich y más tarde como cardenal y hasta su nombramiento como papa. Continuamente mi risuonano negli orecchi le sue parole di allora. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte per Cristo. Era abril de 2005. Recién elegido, el Papa alemán citaba a su predecesor, Juan Pablo II, para dar inicio a su pontificado. Benedicto XVI sabía entonces que su tiempo en la silla de Pedro duraría poco. Tenía 78 años. Muchos consideraron entonces que comenzaba un papado continuista o de poco calado para la Iglesia. Pero la pregunta que cabía hacerse era otra. Lo importante es ver qué quiere Dios y qué ha querido Dios al enviarnos también como vicario de Cristo a este hombre. Desde luego no ha sido un papa de transición que no haya dejado nada, sino todo lo contrario. Era una persona mayor, lo sabíamos. Que no se iba a parecer en nada a Juan Pablo II, lo sabíamos. Cuando Juan Pablo II fue elegido sumo pontífice era mucho más joven y, lógicamente, tenía otro hacer. A pesar de su avanzada edad, ha viajado por más de 20 países, ha sido el primero en hacerse presente en las redes sociales, ha abanderado una fe firme y convencida y ha llegado al corazón de los jóvenes con su sabiduría y calidez. Permíteme que, come sucesor de Pedro, os invite a fortalecer esta fe que se nos ha transmitido desde los apóstoles, a poner a Cristo, el Hijo de Dios, en el centro de vuestra vida. Pero permitidme también que os recuerde que seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la Iglesia. No se puede seguir a Jesús en solitario. Su agrado y simpatía por jóvenes y niños lo ha demostrado en multitud de ocasiones. La mia catechista, preparandomi al giorno della prima comunione, mi ha detto che Gesù è presente nell'Eucaristia. Ma come? Io non lo vedo. Sì, non lo vediamo, ma ci sono tante cose che non vediamo e che esistono e sono essenziali. Per esempio, non vediamo la nostra ragione, tuttavia abbiamo una ragione. Non vediamo la nostra intelligenza, e la abbiamo. Non vediamo con una parola la nostra anima e tuttavia esiste e vediamo gli effetti perché possiamo parlare, pensare, decidere, eccetera. Anche non vediamo per esempio la corrente elettrica e tuttavia vediamo che esiste, vediamo questo microfono come funziona, vediamo le luci. Manifestaba así una sencillez que le ha llevado incluso a ganarse el afecto de quienes dudaban de él en un principio, quienes le acusaron de ser un papa de otros tiempos. Benedicto XVI ha respondido a las críticas con acciones, dialogando con el pensamiento moderno en todos los foros donde la Iglesia pudiese tener una presencia. Cómo prácticamente no se queda corto a la hora de estar en las diversas circunstancias, analizándolas y viendo la realidad del hombre, no se queda en absoluto corto, da explicaciones y abunda de tal manera en el ser de la persona y hoy concretamente, que sí, a mí me ha ayudado muchísimo. Y yo creo que a todos nos ha abierto un horizonte esperanzador y justificándolo en el Señor, ¿no?
Pero su pontificado no ha sido fácil. Benedicto XVI ha tenido que hacer frente a algunos de los problemas más profundos de la Iglesia católica. En el caso de los abusos a menores, reconoció los errores cometidos y pidió perdón a las víctimas. Lo hizo desde la humildad, pero con valentía y firmeza. Here too I think of the immense suffering caused by the abuse of children, especially within the Church and by her ministers. Above all, I express my deep sorrow to the innocent victims of these unspeakable crimes, along with my hope that the power of Christ's grace, His sacrifice of reconciliation, will bring deep healing and peace to their lives. No dudó en pedir perdón y en llamar a la unidad dentro de la Iglesia. En la homilía que cerró su magisterio hizo una última súplica. Venerati fratelli, cari fratelli e sorelle, perché si dovrebbe dire fra i popoli dov'è il loro Dio? Questa preghiera ci fa riflettere sull'importanza della testimonianza di fede e di vita cristiana di ciascuno di noi e delle nostre comunità, per manifestare il volto della Chiesa e come questo volto venga a volte deturpato. Penso in particolare alle colpe contro l'unità della Chiesa, alle divisioni nel corpo ecclesiale. Vivere la Quaresima in una più intensa ed evidente comunione ecclesiale, superando individualismo e rivalità, è un segno umile e prezioso per coloro che sono lontani dalla fede o indifferenti. Es el testimonio de vida y de fe que nos deja Benedicto XVI, un papa que ha llevado el timón de la barca de Pedro con la certeza de quien se sabe guiado por Dios. También, cómo no, en esta difícil decisión, la de renunciar a su pontificado. La renuncia de Benedicto XVI se hizo efectiva el 28 de febrero. Desde entonces entró en vigor la Universi Dominici Gregis, donde se inició el proceso de sede vacante hasta que el 12 de marzo 115 cardenales de todo el mundo se encerraban en la Capilla Sixtina para asistir al que sería el cónclave número 266 de la historia de la Iglesia Universal. Un encierro que duró poco más de 24 horas, hicieron falta 5 votaciones y 3 fumatas para conocer al nuevo Papa. Era el 13 de marzo a las 7 de la tarde cuando se presentó al mundo Jorge Mario Bergoglio, un jesuita de 76 años, el primer pontífice no europeo de la historia de la Iglesia Católica. Habemus Papam, Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito Benedetto XVI. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Patris et Filii et Spiritus Sancti descenda super vos
et maneat semper. Pregate per me e a presto, ci vediamo presto. Domani voglio andare a pregare la Madonna perché custodisca a tutta Roma. Buonanotte e buon riposo. Era un acontecimiento histórico y miles de fieles de todo el mundo no se lo quisieron perder. Hasta Roma se desplazaron jóvenes, niños, mayores e incluso familias enteras para presenciar la ceremonia de inicio del pontificado del Papa Francisco. Y por supuesto también nosotros. Un equipo de esta casa viajó hasta la capital italiana, hasta la plaza de San Pedro, para sentir y vivir de cerca el ambiente en el Vaticano. Era 19 de marzo, la festividad de San José era la fecha elegida por el nuevo Santo Padre para dar comienzo a su pontificado. Con una sencilla casulla blanca y con la misma mitra que ha utilizado durante su etapa como arzobispo, su Santidad Francisco ha rezado ante la tumba del apóstol Pedro. Un acto de recogimiento y reflexión al que le han acompañado los representantes orientales de la Iglesia Católica como símbolo de unidad cristiana. Patriarcas y arzobispos mayores junto al Santo Padre iniciaban una procesión que les ha dirigido a la explanada de la plaza de San Pedro. Allí comenzaban los ritos específicos de la solemne ceremonia de inicio del ministerio petrino. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. El cardenal protodiácono, Monseñor Torán, bendecía el palio elaborado de lana de corderos y ovejas, símbolo del pastor que cuida de su rebaño. Junto al palio, el mismo que Benedicto XVI llevó durante sus 8 años de pontificado, el anillo del pescador, ha sido bendecido e impuesto por el cardenal decano Angelo Sodano. Un anillo de plata dorada y no de oro macizo, a diferencia del de su predecesor. Es el elemento que llevará el Papa hasta el fin de su ministerio petrino. Este ha sido el momento central de la ceremonia, tras el cual 6 purpurados en representación del Colegio Cardenalicio han prestado obediencia al pontífice. Momento que abría la Eucaristía con la lectura del Evangelio en lengua griega como símbolo del antiquísimo origen de la Iglesia Universal. El Papa Francisco ha comenzado su homilía con un sentido recuerdo a Benedicto XVI. Del mio venerato predecessore. Gli siamo vicini con la preghiera piena di affetto e riconoscenza. Ante más de 130 delegaciones de diversos países y confesiones religiosas de todo el mundo, el nuevo vicario de Cristo ha hecho referencia a la festividad de San José. En sus palabras, interrumpidas con aplausos de la multitud de fieles en varias ocasiones, el pontífice también ha mencionado al santo de Asís como ejemplo del cuidado del hombre, especialmente de los más débiles, de niños y ancianos. E il custodire la gente, l'aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili. Un mensaje de caridad y amor que abre oficialmente un ministerio de servicio para el que el Papa Francisco ha pedido de nuevo a los fieles oración. Y a voi tutti dico, pregate per me. Amén. Los enfermos, los más débiles, los niños, a ellos hay que cuidar con afecto y ternura. Y no solo es el mensaje de amor de un papa, es su vocación de servicio. El Papa Francisco no ha dudado en salir del cordón de seguridad para abrazar a un enfermo y a sus familiares.
Dicen aquí en Roma que el Papa Francesco ha conquistado el corazón del mundo y la verdad es que se nota en el ambiente ese amor, esa devoción por el Santo Padre. Un amor recíproco que él también siente por sus fieles. Es la alegría de ver tan cerca a un hombre santo, el Papa que necesita la Iglesia. Yo creo que desde el primer día que lo vimos en el balcón, él nos está dando señales de pobreza, de humildad, de sencillez, que es lo que todos queremos por donde vaya la Iglesia. Va a ser otro Benedicto XVI en otro carácter. Estamos viviendo un momento histórico y teníamos deseo de estar con el Santo Padre. Ha sido una experiencia extraordinaria para nosotras, un momento muy grande para la Iglesia también. Pertenecen a la Congregación de las Siervas de María, pero son muchas las órdenes religiosas y fieles que se han dejado ver los últimos días en Roma. Han venido fieles de todas las partes del mundo, como podréis imaginar. Algunos de ellos también han llegado de las distintas parroquias de la región. Nosotros hemos compartido una jornada con ellos. Antonio y Helen han emprendido el viaje acompañados por uno de sus hijos. Para ellos esta es una experiencia que han querido vivir en familia. Es una experiencia estupenda, fantástico, es un regalo del Señor para nosotros. Hemos venido con mi hijo mayor, nosotros tenemos 5 niños, y para nosotros ha sido algo inolvidable, nos vamos a llevar. Vemos que nuevamente el Espíritu Santo pues nos sorprende, él sabe en cada época de la historia de la Iglesia que le hace falta. La verdad que para nosotros ha sido un regalo el poder estar aquí, en un momento de nuestra historia en el que el Señor aparece, pues viene con fuerza con este Papa, que ha sido un Papa muy cercano. Pues no sé, me ha gustado mucho lo que ha dicho sobre el perdón, que tenemos que saber perdonar, y no sé, me ha llegado porque este Papa veo que es un Papa, pues como ha dicho mi padre, pues humilde, y me ha gustado mucho su mensaje que nos ha transmitido. Han pasado frío y han aguantado la lluvia caída en Roma desde el domingo, pero todo el esfuerzo, dicen, ha merecido la pena. Cada instante, cada ratico, se disfruta del Papa, se disfruta del Ángelus y de la convivencia, de hablar entre nosotros, de compartir la fe. Fe y mucho cariño por un Papa que ha conquistado al mundo. Así le hemos contado un hecho que quedará grabado en la historia. Hoy finalizamos una temporada que comenzamos con un claro objetivo. El año de la fe era el reto principal de la Iglesia Católica para este 2013. Instaurado por el entonces Papa Benedicto XVI, se abrió oficialmente en el mes de octubre en una solemne ceremonia coincidiendo con el 50 aniversario del inicio del Concilio Vaticano II. Tal y como se inauguró hace 50 años. Con esta procesión de entrada a la Plaza de San Pedro de Roma, ha rememorado esta mañana el instante de apertura del Concilio Vaticano II. Y también, al igual que el 11 de octubre de 1962, ha llegado en procesión la Sagrada Escritura, utilizada en las sesiones conciliares en la Basílica de San Pedro. Gestos que recuerdan la importancia de esta efemérides para la Iglesia Católica, no solo como un día conmemorativo, sino por la necesidad de volver a los textos del Concilio Vaticano II para impulsar y renovar de nuevo la fe en la actualidad. Che la cosa più importante, specialmente in una ricorrenza significativa come l'attuale, sia ravvivare in tutta la Chiesa quella positiva tensione, quell'anelito a riannunciare Cristo all'uomo contemporaneo. Palabras de su santidad del Papa Benedicto XVI, en las que también ha recordado el discurso que hace 5 décadas centró la ceremonia presidida por el entonces pontífice, el Beato Juan XXIII. È necessario che questa dottrina certa ed immutabile, che deve essere fedelmente rispettata, sia approfondita e presentata in modo che risponda alle esigenze del nostro tiempo. Letra a la que, ha dicho el pontífice, hay que regresar para poder dar testimonio de fe en nuestros días. Momento central de una ceremonia solemne con la que Benedicto XVI ha inaugurado el año de la fe para toda la Iglesia Universal en una plaza de San Pedro repleta por representantes de todas las confesiones cristianas. Muestra del sentido ecuménico que nació hace 50 años con el Concilio Vaticano II.
El nuevo pontífice ha continuado con el objetivo marcado por Benedicto XVI. El Año de la Fe alberga todas las parcelas de la Iglesia Católica. Diócesis y fieles de todo el mundo están llamados a profesar su fe a través del credo. Todas las actividades pastorales que hasta ahora se han realizado en la diócesis de Cartagena han estado enfocadas a ello, actos que comenzaban con esta ceremonia con la que se iniciaba el Año de la Fe en la diócesis de Cartagena. Recibe la fe de la Iglesia. Recibe la fe de la Iglesia. El credo es el principal símbolo de este Año de la Fe. La fe no es una realidad que nos mantenga a los cristianos pues con los brazos cruzados diciendo qué bonito todo y que se quede prácticamente en una actitud solamente superficial, ¿no? Sino que entra a lo más hondo del ser, nos exige y nos pide que la cumplamos. No es fácil hacerlo en muchas ocasiones, de ahí la importancia de esta convocatoria del Santo Padre. El primer reto es renovar la fe, renovar lo que cada uno pueda vivir la experiencia de la fe y luego recordar que la fe tiene connotaciones sociales, de tal forma que la fe necesariamente nos lleva a la caridad. Es uno de los mensajes que Monseñor José Manuel Lorca Planés destaca en este Año de la Fe, una invitación que recibieron las más de 1000 personas que asistieron al acto de apertura diocesana en la iglesia de Santa María de Gracia de Cartagena. Un momento muy especial dentro de la historia de la Iglesia, coincidiendo además con los 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II, es un momento de esplendor. Pues aquí estamos para vivir este momento y para manifestarlo. Que la fe salva a la gente, salva la vida de las personas. Según la tradición, el apóstol Santiago entró por Cartagena, España, para transmitir el Evangelio. Por eso, la ciudad portuaria ha sido la elegida para abrir este Año de la Fe que marcará todos los actos de la diócesis. Uno de los grandes eventos tendrá lugar el próximo mes de abril con la profesión pública diocesana de la Fe en la Catedral de Murcia. Una vela y una oración. La plaza del Cardenal Belluga de Murcia se llena de fieles que acuden a la llamada del obispo de la diócesis de Cartagena a profesar su fe. Hoy hace solemne profesión de fe. Que la fe y proclamar la fe es también cuando un cristiano ayuda a otro por medio de la caridad. Cuando uno tiende la mano, cuando uno escucha que hay necesidades y sale al encuentro del hermano, es también una fe porque es cuidar y ayudar a Dios que sufre. Es la invitación de Monseñor José Manuel Lorca Planés a todos los murcianos en una celebración enmarcada en el Año de la Fe, proclamado por Benedicto XVI. A ella han acudido fieles de todos los puntos de la diócesis, además de autoridades del ámbito político y académico. En Murcia se pone de manifiesto el profundo amor a Jesucristo, el profundo amor a la Virgen María, y como una de las cunas más religiosas más profundas de toda España, pues está en Murcia. Porque la búsqueda de Dios se hace, según la Iglesia, con los ojos del alma y a través de la oración. Renovar la fe y saber transmitirla a los demás es uno de los objetivos de este Año de la Fe. Una cruz marca el camino a seguir. En el interior del Palacio Episcopal, una pila bautismal evoca el momento en el que comenzó todo. A través del bautismo, los cristianos se incorporan a la Iglesia y reciben el don de la fe, el mismo al que el ahora Papa emérito Benedicto XVI consignó este año y motivo por el cual la diócesis de Cartagena celebra la profesión de fe, a la que se han sumado miles de murcianos. Que tenemos mucha fe y venimos a renovarla. Esperamos que Dios nos ayude a aumentar la fe. Y podamos saber transmitirla a nuestros hijos y a nuestros nietos. Que todo lo que se oye no sea todo malo, sino ver que hay gente que aún tenemos mucha fe. Coger fuerza en una palabra. Son algunos de los objetivos cumplidos con creces en este acto, el central dentro de la diócesis de Cartagena con motivo del Año de la Fe. Estamos contentísimos de hacer un poquito como decía el Papa Francisco, que salgamos a la calle, a las plazas, a anunciar a Jesucristo. Y en medio de lo que el Señor nos va mandando, bueno y malo, pues saber que creemos en Dios Padre, que es nuestro Padre y nos quiere. Porque las familias, los jóvenes, los sacerdotes, aquellos que consagran su vida,
Y también los laicos, todos tienen un papel importante en una iglesia que este fin de semana, en Murcia, ha convocado a miles de católicos. El Año de la Fe tiene un especial significado para religiosos y futuros sacerdotes. De ello hemos hablado con los seminaristas de la diócesis de Cartagena. En nuestro caminar de esta temporada no nos hemos olvidado de las vocaciones. Hemos visitado en varias ocasiones el Seminario San Fulgencio de Murcia y hemos conversado con los jóvenes que se preparan para su vida de servicio. Ellos nos han mostrado cómo es su vida diaria. Ser humilde debe ser inteligente y tener sensibilidad con el momento en el que se encuentra y en el sitio en el que está. Ser una buena persona, para cumplir bien con un objetivo, para ser buena persona sobra. Que sea buena persona, básicamente. Yo creo que lo más importante sería acercarse lo más posible a la doctrina que predicó Jesús. Es el perfil que dibujan los ciudadanos como un buen sacerdote. Pero ¿qué características debe reunir un pastor de la Iglesia? Nosotros nos acercamos al Seminario San Fulgencio de Murcia, el lugar donde conviven y estudian los futuros sacerdotes de esta diócesis, para comprobarlo. Nos recibe Sebastián Chico, es el rector del Seminario de Murcia desde hace 2 años, y él nos ayuda a descubrir los valores que dibujan a un hombre de Dios. Tiene que ser una persona pues que trasluzca la verdad, que tenga pues una cierta madurez, que tenga también una serie de aptitudes adecuadas pues para el ministerio que se le va a entregar, que sea una persona humilde, que sea una persona dispuesta al desprendimiento, que sea una persona con ciertas características también de tipo habilidad social. Un carácter que encontramos en cada uno de los más de 30 jóvenes que se preparan aquí para su futuro sacerdocio. Durante 6 años cursan los estudios que les ayudan a formarse. Y bueno, pues tenemos desde la historia de la filosofía hasta pues, antropología, diferentes asignaturas, pero bueno, también en el ciclo teológico pues estudian pues, la Sagrada Escritura en profundidad y las diferentes teologías, ¿no? Teología fundamental, teología moral, pues para tener una gran solidez y una gran base, ¿no? Pues para afrontar a la sociedad a la cual pues, el día de mañana estaremos frente a ella y tendremos que dar respuesta a las distintas preguntas que surjan. La dimensión intelectual es un pilar básico para forjar a un buen sacerdote. Al estudio dedican 8 horas al día, pero su jornada es intensa, una rutina marcada por la parte fundamental del seminarista, la oración. La dimensión espiritual es una de las más importantes, ya que pues bueno, yo pienso que es la columna vertebral de todas las demás dimensiones. La oración es el contacto más directo que tenemos al fin y al cabo con Cristo, que es por quien estamos dando la vida, y es fundamental desde ese momento que hemos tenido el encuentro con Él, desde el momento que nosotros hemos dicho sí, queremos entregar la vida. Entonces pues ese contacto tan intenso que hemos tenido, pues intentamos seguir teniéndolo pues a lo largo de toda nuestra formación, y luego pues que mayor en el día de nuestra ordenación y como sacerdote. Un poco no es vivir la intensidad a lo mejor que vivimos en el día de la llamada, pero sí pues teniendo ese sabor que se nos quedó el día que el Señor pues nos dijo cuál era nuestro camino, pues ir aprovechando durante estos 6 años ese sabor que nos queda dentro pues para seguir formándonos en esta dimensión tan importante. Desde primera hora de la mañana se dedican al recogimiento y la reflexión. La Eucaristía y los laudes abren el día en el Seminario San Fulgencio, pero sus momentos espirituales son muchos más. Por la tarde, antes de empezar pues, el estudio, intentamos pues, también entrar en la presencia de María pues, a través de la oración del rezo del Rosario. Y luego pues, lo más importante y el contacto más directo que podemos tener también por la tarde en las vísperas y en la oración personal, en la cual pues cada uno intenta llevar un itinerario de oración. Empezamos fundamentalmente con la oración de vísperas, pero ya luego cada uno, alrededor de unos 3/4 de hora, pues intenta también presentarse al Señor. Rezan, estudian y comparten su día a día.
una rutina disciplinada y ordenada en la que también hay lugar para la conversación y el diálogo que les convierten en una auténtica familia. Pues por ejemplo, sobre todo en las comidas, donde nos reunimos pues todos a comer, a cenar, también a la hora de la merienda, también un momento de compartir las experiencias que hemos vivido durante la mañana o durante el día, hablar de temas de actualidad. Por ejemplo, ahora se está hablando mucho pues, de la elección del nuevo Papa, de Francisco. También tenemos esos momentos de pues, un poco de ocio, ¿no? de reunirnos en la sala de estar, a ver la televisión o leer la prensa. Esos momentos de descanso quizá que tenemos entre las clases o las horas libres que tenemos un poco durante el día, pues también nos solemos juntar ahí en la puerta, pues también un momento eso de hablar entre nosotros, no sé, pues de compartir sobre todo. Pero si hay algo que les une a todos es su vocación, su entrega total y generosa a Jesucristo y también a ella. Santa María, Reina de los Corazones, la Señora, guía e ilumina su camino. Es uno de nuestros cometidos, enseñarles todas esas cosas que no son cotidianas, cómo se vive en un convento, a qué se dedican las monjas de clausura, cómo descubrieron su vocación, muchas dudas que despejamos en una visita al monasterio de las monjas capuchinas de Murcia. Los encargados de hacer las preguntas, en este caso, no éramos nosotros, sino un grupo de pequeños de entre 10 y 11 años. Recordamos cuáles fueron sus curiosidades. El bullicio común de los niños de su edad se traduce en absoluto silencio cuando pisan un lugar como este. El convento de las Hermanas Clarisas Capuchinas de Murcia recibe una especial visita, la de los pequeños de la parroquia de la Pedanía de Guadalupe. Antes de entrar, todos ellos están inundados de curiosidades. De dónde era, cuánto tiempo llevaba, lo que ha hecho para ser beata, santa, cosas así, lo que hacen cada día ellas. ¿Qué ha hecho antes de ser monja? ¿Cómo ha sido su vida antes de ser monja? Pues yo le voy a preguntar que con qué edad se hizo monja María Ángela Astoch. Tienen entre 10 y 11 años y actualmente se preparan para su confirmación. Fue precisamente en una de sus reuniones de catequesis donde surgió su curiosidad sobre la vida consagrada. Teniendo en cuenta que teníamos una santa tan cerca, pues dijimos, ¿y por qué no que vayan y lo vean verdaderamente lo que es? Porque nosotros podemos explicar, pero poder verlo es siempre pues, mucho mejor. Entonces, pues eso salió de ellos mismos, de sus inquietudes, de su curiosidad. Curiosidades que no tardaron en satisfacer apenas pisar la capilla de este monasterio. ¿Cómo descubrieron que Dios le llamaba a la vida consagrada? Pues yo lo descubrí porque el Señor me atraía y solamente yo quería las cosas del Señor, bajaba a la iglesia a hacer oración. Allí la hermana Sor María Encarnación compartió junto a ellos un ratito de su tiempo, siempre a través de las rejas que separan a las hermanas del ruido de la vida exterior, y no dudó en contar a los pequeños cómo es su vida cotidiana. Estamos continuamente trabajando y en oración. Conversación con la hermana capuchina y tras ella oración frente al cuerpo de la beata María Ángeles Astorch, fundadora de la Orden Capuchina. Concédenos entregarnos fielmente a ti. Oración y silencio habitual de la vida en comunidad que estos pequeños han podido comprobar in situ en una visita de la que tanto sacerdote como catequistas pretendían descubrir a los pequeños nuevas realidades. Que lo vean como una realidad, que lo vean como una opción, porque en la sociedad hoy día no te da opciones, hay que casarte, quedarte soltera, pero también está la vida religiosa, y más para nosotros que vivimos o pretendemos vivir la fe, ¿no? en el día a día. Esta es una opción, está bien que la conozcan, simplemente ya si el Señor las llama, pues ya lo verá Él. Nosotros lanzamos la semilla y ya si el Señor quiere, pues brotará el árbol. De momento, lo que no han dudado ha sido en dejar constancia de esta visita para siempre. La formación ha sido también una de nuestras prioridades. En Haciendo Iglesia nacimos para informar, pero también para formar. Esta temporada hemos incidido en la necesidad de enseñar los valores cristianos desde edades tempranas. Nos colamos en un colegio para vivir junto a una docente un día en una clase de religión y este fue el resultado. Pisar cada día los pasillos de este colegio, asegura, es su razón de ser, lo que llena de luz su vida. La docencia es el motor de mi vida. Es decir, ser profesora, para mí es un anhelo cada día encontrarme con mis alumnos, ¿no?
me aporta ilusión, me aporta esperanza, me aporta ganas de seguir adelante y de formarme, cómo no. Es decir, todo lo que hago es por y para ellos. Me motiva. Acompañamos a Josefina en una de esas jornadas y nos metemos con ella en las aulas para comprobar cómo se educa en la fe en un colegio público. Pero tienen algo, es decir, algo dentro, y yo creo que el profesor se lo puede despertar. El profesor de religión le despierta justamente esa parcela, ¿no? Tiene muchas preguntas y eso está bien, porque tener preguntas es buscar la respuesta, ¿no? Y entonces en ese sentido creo que el profesor de religión le aporta eso. Y eso ella lo sabe bien. Lleva 8 años dedicándose a la docencia, un tiempo de formación continua, de constante aprendizaje, no solo en los libros, sino también en el contacto directo con los alumnos. Adolescentes y niños que han elegido libremente cursar la asignatura de religión y a los que dice: lo importante es plantearles la fe a través de un diálogo. Cuando el profesor de religión logra interpelarles, es decir, plantearle cuestiones que ello fundamentalmente no había pasado por su cabeza, a partir de ahí se abre un espacio de diálogo en donde podemos empezar a hablar y reflexionar. Es decir, obviamente hay que establecer paralelos entre su vida y realmente aquello que tú quieres transmitir, ¿no? Y esa interpelar. La escucha, dice Josefina, es un factor clave en la transmisión de la fe, sobre todo en edades complicadas como la adolescencia. Encontrar el equilibrio entre lo que el alumno desea expresar y aquello que la profesora quiere transmitir. Una labor cuyo éxito solo radica en la vocación y entrega del docente. Algo que en su caso va más allá del interior del aula. Un creyente es alguien que vive. Y no termina en su labor como profesional, sino la integra en su vida, en su día a día. Es decir, en su entorno más cercano, en su parroquia, con la gente que se relaciona. Obviamente estamos en una sociedad pues compleja en este sentido, pero eso no quita que no podamos ser testigos en el mundo, ¿no? Y con naturalidad, es decir, sin imposiciones. Sencillamente en las relaciones personales creo que se puede ver lo que eres. Es precisamente lo que pretende inculcar a sus alumnos en cada una de sus clases, un espíritu de vida basado en los valores cristianos, en la esperanza de un camino, de un futuro que solo se puede encontrar gracias a la fortaleza que da la fe. ¿Cómo vamos a prescindir del antiguo si Jesús era judío? Y en nuestro último programa de la temporada también el obispo don José Manuel Lorca se une a esta despedida y junto al comentario del Evangelio de este domingo nos envía un mensaje de ánimo y esperanza a todos. Saludos amigos. Durante este curso hemos tenido la oportunidad de vernos todas las semanas gracias a la gentileza de Popular Televisión, porque ha cuidado este programa donde se ha venido haciendo un repaso a la actividad de la diócesis de Cartagena y también de la Iglesia Universal, como habéis podido comprobar. Haciendo Iglesia ha sido nuestra casa. En esta semana, al terminar el curso pastoral, vamos a contemplar cómo se deja de emitir este programa durante el verano. Pero antes de decir adiós, me gustaría daros las gracias a vosotros, queridos amigos, por la fidelidad que nos habéis prestado, porque nos habéis venido siguiendo durante todo este tiempo. Era bonito comprobarlo cuando en mi recorrido por la diócesis, en cualquier rincón de la misma, en las parroquias por donde he estado, me comentabais que estáis siguiendo el programa, que os viene bien, sobre todo, tener la noticia de la Iglesia viva que es la nuestra. Quiero dar las gracias también a los profesionales de esta casa por la ilusión que han puesto y por cómo nos han tratado. Muchas gracias también a vosotros. A partir de ahora, muchos de vosotros vais a comenzar las vacaciones y no me resistiré a pediros que no perdáis la concentración, que el verano también es tiempo de salvación, que estamos de descanso, en la montaña, en el campo, de viajes, de excursión, en campamentos, pero siempre hay tiempo para pensar, siempre hay tiempo para repasar la vida, y conviene que en este tiempo quizás nos hagamos las preguntas que no nos hemos hecho durante el año, porque con el tiempo de descanso se pueden dar respuestas bastante interesantes para que podamos cambiar.
¿qué me ha movido este tiempo?, podremos preguntarnos. ¿Detrás de quién he corrido estos meses? ¿A quién he concedido mayor importancia? ¿Cómo he gastado el tiempo? ¿He procurado escuchar la voz de Dios? ¿He sido buen padre, buena madre, buen hijo o buena hija? ¿He tenido en cuenta a los que me han rodeado? ¿El trabajo me ha servido para santificarme? ¿He ayudado a los demás? ¿He cuidado el lenguaje? Cada uno le podrá poner todas las preguntas que quiera. ¿He ayudado a los que necesitan mi ayuda? ¿He salido al encuentro de ellos? ¿He potenciado también el trabajo de los que como voluntarios trabajan por los demás? Cada uno evidentemente podrá poner una pregunta y darle la respuesta más oportuna. La palabra de Dios de esta semana nos va a invitar a ver cómo Jesús se ha puesto en camino, que en definitiva es también algo que nos está interpelando a nosotros. Escuchadla con atención. Jesús parte de Galilea y quiere ir hacia Jerusalén, un viaje que va a terminar con la pasión, muerte y glorificación de nuestro Señor, y la realización, por otra parte, de la voluntad del Padre por parte de Jesús. Veremos también que en el viaje, en este itinerario de Galilea hacia Jerusalén, se percibe la lección que nos irá dando Jesús, una lección de misericordia, de amor a todos, de saber perdonar. Ved también cómo en las lecturas de este domingo no se olvidan de invitarnos a acompañarle, a seguirle. Y sobre todo cuando escuchas el salmo que hemos repetido o repetiremos en las lecturas de la palabra de Dios, es cuando te estremeces. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha, como una manera de decir, estando con el Señor no tenemos miedo, porque Dios asegura la alegría, el gozo y sobre todo la paz. Os deseo un feliz verano, un feliz descanso, merecido por otra parte. Así que mucho ánimo, que Dios os bendiga y potenciad también el don de la familia. Feliz domingo, feliz verano. Se nos ha agotado el tiempo. Les hemos ofrecido una pequeña selección de todo lo que hemos compartido con ustedes durante estos 9 meses. Esta tercera temporada en la que hemos tenido la oportunidad de vivir momentos únicos, intensos, como la histórica renuncia de un papa, un cónclave o la elección de un nuevo pontífice. Han sido muchas horas de trabajo, pero como siempre compensadas con todo el cariño que nos ha profesado en cada uno de los lugares que hemos visitado. Desde aquí, gracias por haber sido partícipes de este gran proyecto. Sin ustedes no hubiera sido posible. Les dejamos ahora con algunas de las mejores imágenes de esta tercera temporada de Haciendo Iglesia. De nuevo, gracias y hasta la temporada que viene. Pasen un feliz verano.